Hay momentos en la vida en los que, sin previo aviso, todo parece detenerse. Las llamadas dejan de llegar, los planes se cancelan, las puertas que antes estaban abiertas comienzan a cerrarse una por una, y lo que antes era un círculo lleno de personas ahora se siente como un eco lejano. Quizá te has preguntado, ¿por qué Dios me está dejando solo? ¿Por qué siento que me está apartando de todo y de todos? Y aunque tu corazón busca respuestas, lo que parece silencio de Dios muchas veces es, en realidad, su voz preparando algo mucho mayor. Quiero que te quedes hasta el final de este mensaje, porque hoy vamos a descubrir las 7 razones por las que Dios aísla a los elegidos antes de bendecirlos. No se trata de teorías, sino de realidades que se repiten en la vida de los hombres y mujeres que Dios llama. Y cuando termines de escuchar, podrás mirar tu soledad con otros ojos, entendiendo que lo que hoy parece un desierto es en realidad un taller celestial donde Dios está moldeando tu vida. Piénsalo así, José no llegó al palacio de Egipto sin antes pasar por la soledad de la prisión. David no se convirtió en rey sin antes aprender a confiar en Dios mientras huía por las montañas. Jesús no comenzó su ministerio sin antes pasar 40 días solo en el desierto. Antes de la bendición, viene el aislamiento. En este tiempo, Dios está removiendo de tu vida lo que no necesitas, para dejar lo esencial, su presencia. Y aunque a veces duele, cuando todo se apaga alrededor, es ahí donde su voz se escucha con mayor claridad. Lo que hoy ves como un tiempo perdido, mañana lo reconocerás como preparación para tu propósito. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Dios me está preparando para algo grande, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Hoy vas a entender que tu soledad no es abandono, sino una cita privada con Dios. Que no se trata de un castigo, sino de un entrenamiento espiritual. Que mientras tú sientes que todo está detenido, en el cielo se están moviendo piezas que cambiarán tu vida para siempre. Así que abre tu corazón, porque lo que escucharás hoy puede darle sentido a todo lo que has estado viviendo. Razón número 1. El aislamiento como entrenamiento espiritual. Cuando Dios decide aislarte, no lo hace para castigarte ni para que te sientas olvidado, sino para llevarte a un proceso de entrenamiento que no podrías vivir de otra manera. En el mundo natural, los grandes atletas pasan horas, días y hasta años en lugares apartados, entrenando en silencio y lejos de las cámaras. Nadie los aplaude mientras practican, nadie los felicita en medio de su sudor y cansancio, pero sin ese tiempo invisible, jamás estarían listos para competir. Así funciona también la vida espiritual. Antes de que Dios te exponga, primero te entrena en lo secreto. Lo que ahora parece una pausa forzada, es en realidad el gimnasio del alma. Aquí es donde se forjan músculos espirituales que no se desarrollan en la comodidad, sino en la resistencia. Piensa en Moisés. Él creció en un palacio rodeado de lujos y privilegios, pero cuando Dios quiso usarlo como libertador, no lo envió directamente a enfrentarse al faraón. Primero lo llevó al desierto durante 40 años. Allí, en medio del calor abrasador y del silencio de la soledad, Moisés aprendió a escuchar, a esperar y a depender únicamente de Dios.
El desierto fue su escuela, y cada día en aislamiento fue parte de su entrenamiento. En tu caso, puede que este entrenamiento no sea con un bastón de pastor y un rebaño, sino con las pruebas que enfrentas en el hogar, con las dificultades en tu trabajo, o con la sensación de que nadie te entiende. Pero es ahí donde Dios está formando en ti la paciencia, la humildad y la resistencia. Es ahí donde aprendes a caminar por fe y no por vista. El aislamiento no es un rechazo, es una invitación divina a acercarte más a Él. Si lo piensas, cuando todo alrededor es ruido, es difícil distinguir la voz de Dios. Pero en el silencio, incluso un susurro suyo se vuelve claro. Elías lo vivió en carne propia. Después de un momento de gran victoria contra los profetas de Baal, se sintió tan amenazado y agotado que huyó al desierto. Allí, bajo un enebro, pidió morirse. Pero Dios no lo dejó caer. En lugar de un terremoto o un fuego, se manifestó en un silbo apacible y delicado. En ese momento, Elías entendió que para escuchar la voz de Dios, a veces es necesario apartarse del bullicio y dejar que Él nos entrene en el silencio. El entrenamiento espiritual que viene con el aislamiento no siempre es cómodo. De hecho, casi nunca lo es. Te confronta con tus miedos, con tus inseguridades, con tu necesidad de control. Pero ahí está el poder transformador. Cuando te das cuenta de que no tienes el control, empiezas a soltarlo, y es entonces cuando Dios puede moldearte. Piénsalo así, un escultor no puede dar forma a la piedra si ésta se está moviendo. Necesita que permanezca quieta en sus manos. El aislamiento es esa quietud en la que Dios, como un artista perfecto, comienza a quitar lo que sobra y a revelar lo que Él soñó que fueras desde el principio. Y aunque el proceso pueda doler, recuerda que lo que hoy ves como soledad, mañana lo reconocerás como preparación. En la vida de José encontramos otro ejemplo. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo y después fue encarcelado injustamente. Pasó años aislado, lejos de su familia y de su tierra. Pero ese tiempo fue su entrenamiento para gobernar Egipto con sabiduría y misericordia. Si José hubiera salido antes del proceso, tal vez habría llegado al palacio sin la madurez necesaria para sostener la bendición. El aislamiento lo fortaleció, lo disciplinó y lo preparó para algo que ni siquiera él imaginaba. Tal vez ahora no entiendas por qué Dios te ha puesto en esta temporada de silencio y aparente inactividad. Pero si miras las Escrituras, verás un patrón: Abraham, Jacob, José, Moisés, David, Elías, Pablo, y hasta Jesús, todos pasaron por el entrenamiento del aislamiento antes de ser usados de forma poderosa. Y si Dios lo hizo con ellos, no tengas duda de que también lo hará contigo. En este tiempo, tu oración se vuelve más profunda. Tu fe se vuelve más resistente. Tu discernimiento se afina. Empiezas a diferenciar lo urgente de lo importante y lo importante de lo eterno. No es que Dios te quite todo, es que está dejándote solo con lo esencial, su presencia. Y créeme, cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que su presencia es más que suficiente. Quizá antes de este tiempo confiabas demasiado en tus fuerzas, en tu intelecto, en tus recursos, o incluso en personas que ocupaban el lugar que solo Dios debía tener. El aislamiento es el momento en el que Él te dice: ahora quiero que dependas solo de mí. Y aunque al principio se siente como una pérdida, con el tiempo descubrirás que es el mayor regalo. El entrenamiento que estás recibiendo hoy será el cimiento de las bendiciones que vendrán mañana. Dios no improvisa. Cada lágrima, cada noche en la que has sentido que nadie te escucha, cada oración que has levantado en medio de tu soledad, todo está siendo anotado en el cielo. Nada de lo que estás viviendo es inútil.
Y cuando llegue el día en que Dios decida que tu entrenamiento ha terminado, te sacará del lugar oculto y te pondrá en el lugar de tu propósito. Pero entonces estarás listo. No porque seas perfecto, sino porque habrás aprendido a depender de Él en todo. Así que, si hoy te sientes apartado, no lo veas como un castigo. Véelo como una señal de que Dios te está preparando. Cuando todo se cierra, es porque Dios está abriendo el cielo sobre ti. Razón número 2. Dios te aparta para sanar tu corazón. Uno de los motivos más poderosos por los que Dios permite tu aislamiento es porque quiere sanar lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Hay heridas que llevas desde hace años, y aunque hayas aprendido a vivir con ellas, todavía sangran cuando algo las toca. Tal vez nadie las ve, tal vez tú mismo has aprendido a esconderlas bajo una sonrisa, pero Dios las conoce. Él sabe que antes de enviarte a tu propósito, necesita tratar con esas áreas que, si no son sanadas, podrían convertirse en un obstáculo en el futuro. Cuando estás rodeado de actividades, compromisos y gente, es fácil mantener un ritmo que no te deja tiempo para enfrentar tu dolor. Pero en el aislamiento, cuando todo se detiene y el ruido disminuye, tu alma queda expuesta. Y aunque al principio esto incomoda, es ahí donde comienza la verdadera sanidad. En la quietud, Dios revela lo que el ruido oculta. Piensa en David. Antes de ser rey, pasó años escondido en cuevas, lejos de su familia y sus amigos. No solo huía de Saúl, también estaba lidiando con su propio miedo, su frustración y sus dudas. En esos momentos de soledad escribió salmos que aún hoy nos ministran, como el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. David no estaba rodeado de multitudes cuando escribió esas palabras, estaba solo, pero acompañado por la presencia de Dios que sanaba su interior. Tal vez tu aislamiento no es físico, pero sí emocional. Te rodean personas, pero sientes que no puedes abrirte con nadie, que no puedes mostrar lo que realmente llevas dentro. Esa también es una forma de soledad, y en ella Dios está llamándote a un encuentro más profundo con Él, para que le entregues esas heridas que no has dejado que nadie toque. Jesús mismo mostró que la sanidad del corazón es esencial antes de entrar en una nueva etapa. En Marcos 1, versículo 35 vemos que, aun en medio de un ministerio lleno de gente y milagros, se apartaba a lugares solitarios para orar. Esos momentos no eran solo para recibir instrucciones, sino también para renovar su fuerza interior y mantener su corazón alineado con el Padre. Dios sabe que no puedes avanzar al próximo capítulo de tu vida llevando cadenas invisibles. Por eso, cuando te aparta, no lo hace para castigarte, sino para sanar lo que nadie más puede curar. El aislamiento se convierte en una sala de operaciones espiritual, donde Dios, con ternura pero también con firmeza, trata las áreas más sensibles de tu ser. Puede que durante este tiempo salgan a la luz recuerdos dolorosos, decepciones, traiciones o incluso culpas que creías olvidadas. No es para hundirte, sino para que puedas traer todo eso a la luz y dejar que Dios lo transforme. Como dice el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay herida demasiado profunda que su amor no pueda tocar, no hay cicatriz que Él no pueda suavizar. Si lo piensas, muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por este proceso. José tuvo que perdonar a sus hermanos antes de ayudarlos. Moisés tuvo que enfrentar su inseguridad antes de liderar. Pedro tuvo que ser restaurado después de negar a Jesús. Cada uno fue apartado, no solo para recibir instrucciones, sino para recibir sanidad interior. Dios te aparta para fortalecerte, no para abandonarte.
Y esa fortaleza no solo viene de aprender estrategias o ganar experiencia, sino de un corazón sano que puede amar, perdonar y servir sin amargura. Un corazón herido puede lastimar a otros, pero un corazón sanado se convierte en un canal del amor de Dios. Tal vez este tiempo se siente como si Dios te hubiera desconectado de todo, pero en realidad lo que está haciendo es reconectarte con Él. Y cuando eso sucede, tu identidad ya no dependerá de la aprobación de las personas ni de las circunstancias externas, sino de lo que Dios dice de ti. Ahí es donde comienza la verdadera libertad. Un ejemplo poderoso de este proceso es la vida del apóstol Pablo. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pasó un tiempo en Arabia antes de iniciar su ministerio. Ese aislamiento fue más que una pausa, fue un tiempo de sanidad interior. Pablo venía con un pasado de persecución, culpa y celo equivocado. Dios necesitaba sanar su visión, su corazón y su entendimiento del Evangelio antes de enviarlo a predicarlo. En tu vida, este tiempo de soledad puede estar cumpliendo la misma función. Puede que sientas que todo está en pausa, pero en el mundo espiritual, Dios está quitando espinas que llevas dentro. Y cuando lo haga, no solo sanarás, sino que tendrás una compasión y una empatía nuevas para ayudar a otros que están heridos. Recuerda esto, lo que hoy ves como soledad, mañana lo reconocerás como preparación. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima derramada en su presencia es recogida y transformada en fortaleza. Él no solo quiere curar tus heridas, sino usarlas para que puedas ministrar a otros que atraviesan lo mismo. Así que, si en este tiempo sientes que tu corazón está expuesto, no te asustes. Es la señal de que Dios está trabajando en ti de adentro hacia afuera. Y cuando Él termine, saldrás más fuerte, más libre y más capaz de cumplir el propósito que ha puesto en tu vida. Razón número 3. Dios remueve distracciones para hablarte. Vivimos en un mundo que no deja de hacer ruido. Notificaciones que suenan en el teléfono cada minuto, compromisos que llenan la agenda, conversaciones superficiales que ocupan nuestra mente, y todo eso, aunque no lo parezca, nos distrae de lo más importante: nuestra comunión con Dios. Una de las razones por las que Él permite que entremos en un tiempo de aislamiento es precisamente para apartarnos de esas distracciones y crear un espacio en el que su voz pueda ser escuchada con claridad. Hay algo que debemos entender: Dios no compite con el ruido. Él no grita por encima de nuestras ocupaciones. Más bien, como lo hizo con Elías, se manifiesta en el silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19, versículo 12. Ese susurro suave es imposible de percibir cuando estamos demasiado ocupados o entretenidos con cosas que, aunque parezcan importantes, no alimentan nuestra alma. Por eso, a veces Él corta de raíz ciertas actividades, relaciones o hábitos, no para dejarnos vacíos, sino para abrir un canal limpio de comunicación con nosotros. En la quietud, Dios revela lo que el ruido oculta. Y esa quietud rara vez llega mientras seguimos con el mismo ritmo de vida que llevábamos antes. A veces tiene que ocurrir algo que nos desconecte para que podamos mirar hacia arriba. Puede ser que un trabajo termine, que una amistad se enfríe, que una etapa se cierre de golpe. No lo vemos venir, y al principio lo interpretamos como pérdida, pero en realidad es un movimiento estratégico de Dios para decirnos: ahora que nada más te distrae, quiero hablar contigo. Jesús también tuvo que apartarse de las multitudes para orar y recibir dirección del Padre. Marcos 1, versículo 35 nos lo muestra levantándose muy temprano, cuando aún estaba oscuro, para irse a un lugar desierto y orar. Si Jesús, que vivía en perfecta comunión con el Padre, necesitaba esos momentos sin distracciones, ¿cuánto más nosotros que constantemente somos jalados por el peso de la rutina y las preocupaciones?
Tal vez en este momento sientes que has perdido conexiones, oportunidades o actividades que antes te llenaban de entusiasmo. Pero míralo desde otra perspectiva, y si lo que Dios está haciendo es despejar el terreno para que puedas escuchar con claridad lo que tiene para decirte. Un agricultor no siembra en un campo lleno de maleza. Primero limpia, arranca lo que sobra, y solo entonces deposita la semilla. Así también Dios limpia nuestra agenda, nuestras prioridades y hasta nuestros círculos para sembrar su palabra en nuestro corazón. En la vida de Moisés lo vemos claramente. Durante 40 años, sus días fueron tranquilos y aparentemente rutinarios, cuidando ovejas en el desierto. No había palacios, no había reuniones importantes, no había gente pidiéndole favores. Solo el viento, la arena y el silencio. Fue ahí, en ese escenario aburrido y sin distracciones, donde Dios se le apareció en la zarza ardiente y le dio una misión que cambiaría la historia. Si Moisés hubiera estado distraído con el bullicio de la corte egipcia, tal vez jamás habría visto la zarza. Lo mismo sucede con nosotros. Mientras todo está en movimiento, nuestra atención se dispersa. Pero cuando Dios corta las distracciones, nuestra sensibilidad espiritual se agudiza. Es como cuando apagas las luces de una habitación y de pronto notas un rayo de luz que antes pasaba desapercibido. El aislamiento crea ese contraste, y en medio de él, la voz de Dios se vuelve evidente. No es que Dios te quite todo, es que está dejándote solo con lo esencial, su presencia. Y su presencia es el lugar donde recibes dirección, consuelo y fuerza para lo que viene. Cuando las distracciones desaparecen, lo que queda es un corazón dispuesto a recibir instrucciones que antes se perdían entre tanto ruido. En mi propia experiencia, he visto cómo Dios ha permitido que ciertas temporadas se cierren de forma inesperada, y aunque al principio dolía y no lo entendía, con el tiempo pude ver que cada cierre era una invitación a escucharle. Es como si Dios dijera: ahora que no corres de un lado a otro, ahora que no llenas tus días con cosas que no te edifican, quiero mostrarte lo que realmente importa. Pablo también vivió algo similar. Después de su conversión, pasó un tiempo en Arabia, lejos de los lugares donde antes tenía influencia y poder. Durante ese aislamiento, Dios le reveló verdades profundas del Evangelio. Sin distracciones, Pablo pudo recibir la revelación que más tarde sería la base de sus cartas y su ministerio. En tu vida, este tiempo puede estar siendo esa misma oportunidad. Puede que no haya un desierto físico a tu alrededor, pero sí una desconexión de las cosas que antes te mantenían ocupado. No lo desperdicies deseando volver al ruido anterior. Aprovecha este silencio para abrir la Biblia, para orar sin prisas, para dejar que Dios te hable sobre asuntos que antes no tenías tiempo ni de pensar. Recuerda, Dios no te aísla para que vivas aburrido, sino para que descubras lo que realmente alimenta tu espíritu. Si en este momento Él está removiendo distracciones, es porque quiere hablarte de cosas que solo puedes entender en intimidad con Él. Y esas conversaciones son las que te preparan para tu siguiente temporada. Cuando todo se cierra, es porque Dios está abriendo el cielo sobre ti. Así que no mires este tiempo como una pérdida, sino como la oportunidad más grande para escuchar lo que tu Creador quiere decirte. Él no ha dejado de hablar, simplemente está esperando que le prestes toda tu atención. Razón número 4. El aislamiento como prueba y purificación de fe. El aislamiento es una de las pruebas más dolorosas y, a la vez, más transformadoras que puede enfrentar un elegido. No es algo que se elige voluntariamente, es una etapa que Dios permite para trabajar en lo más profundo de tu ser. Este aislamiento no se trata solo de estar físicamente lejos de la gente, sino de una soledad espiritual y emocional que puede llegar a ser desconcertante.
Es ese momento en el que miras alrededor y no encuentras a nadie con quien compartir lo que llevas en el corazón, cuando parece que incluso los que antes te apoyaban ahora no están. En la Biblia, este patrón se repite una y otra vez. José fue separado de sus hermanos y vendido como esclavo antes de llegar a ser gobernador de Egipto. David pasó años huyendo y escondiéndose en cuevas, a pesar de que ya había sido ungido como rey. Elías se vio solo en el desierto, huyendo de Jezabel, creyendo que era el único profeta fiel que quedaba. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar, y antes de iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Este aislamiento, aunque parece un retroceso, en realidad es una escuela divina. Dios utiliza el aislamiento para purificar tu fe. Cuando no hay voces humanas para aconsejarte, para apoyarte o incluso para distraerte, se agudiza tu oído espiritual. Es en ese silencio donde aprendes a distinguir la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Al principio, puede que luches con pensamientos de abandono, dudas y miedos, pero poco a poco, si permaneces en su presencia, esos pensamientos se van transformando en confianza, certeza y paz. El aislamiento también sirve para revelarte quién eres realmente y en qué o en quién confías. Cuando estás rodeado de personas, es fácil encontrar validación y seguridad en su compañía. Pero cuando Dios permite que esas personas se alejen, descubres si tu fe está puesta en Él o si dependías de la aprobación y la presencia de otros. Este proceso es doloroso porque nos confronta con nuestras inseguridades más profundas. Sin embargo, es ahí donde Dios empieza a limpiar, a arrancar raíces de dependencia humana y a plantar raíces de dependencia absoluta en Él. Es importante entender que el aislamiento no es un castigo, sino una invitación. Dios te está llamando a un lugar de intimidad que no se comparte con multitudes. En el aislamiento, Él revela secretos que no diría en público, te muestra aspectos de tu propósito que no podrías entender en medio del ruido, y fortalece tu espíritu para que cuando vuelvas a estar rodeado de personas, ya no seas influenciado por ellas, sino que seas tú quien ejerce influencia. En este tiempo, muchas veces Dios también purifica tus motivaciones. Tal vez en tu corazón hay deseos buenos, pero mezclados con orgullo, con necesidad de reconocimiento o con intereses personales. El aislamiento es como el fuego que purifica el oro, todo lo que no es esencial se quema, y lo que queda es más puro y más valioso. Es probable que en esta etapa sientas que estás perdiendo cosas, amistades, oportunidades, visibilidad, comodidad. Pero lo que realmente está sucediendo es que Dios está quitando lo que estorba para que puedas cargar con lo que vendrá después. El aislamiento también es un campo de entrenamiento para la fe. Allí no tienes garantizado el pan de mañana y aprendes a depender del maná diario que Dios te da. No puedes prever cómo resolverás los problemas, pero ves, una y otra vez, que Él provee en el momento exacto. Este aprendizaje es vital, porque cuando lleguen las grandes batallas y responsabilidades, necesitarás esa fe probada para avanzar sin miedo. Otra característica del aislamiento es que muchas veces va acompañado de incomprensión. La gente puede pensar que te has apartado, que has fracasado, que ya no eres el mismo. Algunos incluso pueden llegar a juzgar tu silencio como indiferencia o tu retiro como debilidad. Pero lo que ellos no ven es que Dios te está formando en lo secreto, y que lo que hoy parece un tiempo perdido es, en realidad, un tiempo invertido en tu crecimiento espiritual. Elías lo vivió de una forma muy intensa. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, huyó al desierto, abatido y solo. Allí, debajo de un enebro, pidió morir. Pero en ese lugar de soledad,
Dios le envió un ángel con alimento, lo fortaleció y lo llevó a un monte para hablarle, no a través de un terremoto ni de un fuego, sino de un silbo apacible. Ese es el lenguaje que solo se aprende en el aislamiento, la voz suave de Dios que se distingue cuando todo lo demás calla. Y quizás este sea uno de los mayores regalos de esta prueba, en el aislamiento aprendes que no estás realmente solo. Al principio, la ausencia de personas se siente como vacío, pero poco a poco, ese vacío se llena de la presencia de Dios. Empiezas a notar su compañía en cosas pequeñas, en la quietud de la mañana, en un versículo que se repite en tu mente, en una canción que parece hablarte directamente, en la paz que te cubre sin razón aparente. En mi experiencia y en la de muchos que han pasado por esta etapa, el aislamiento marca un antes y un después. Antes de él, tu fe puede ser genuina, pero aún frágil, influenciada por circunstancias externas. Después de él, tu fe se vuelve más sólida, menos dependiente de lo que ves y más anclada en lo que crees. Descubres que, aunque te falten personas, recursos o certezas humanas, mientras tengas a Dios, tienes todo lo que necesitas. Si hoy estás en aislamiento, quiero que sepas que no es tiempo perdido ni desperdiciado. Es un taller secreto donde el Maestro está moldeando tu carácter y tu fe. Es probable que no entiendas todo lo que está haciendo, pero un día mirarás atrás y verás que cada lágrima, cada noche en silencio y cada oración hecha con el corazón roto fueron parte de tu preparación para lo que viene. Así que no te desesperes. Usa este tiempo para buscar más de Dios, para escuchar más, para soltar lo que ya no corresponde a tu nueva temporada. Declara con fe, Señor, aunque no entienda, confío en que este aislamiento me está acercando más a ti y me está preparando para lo que has planeado. Cuando esta etapa termine, saldrás diferente. Saldrás con una fe más pura, con un discernimiento más agudo y con una fortaleza que no se quiebra ante la adversidad. Y entonces comprenderás que el aislamiento no fue tu enemigo, sino tu escuela, no fue tu cárcel, sino tu santuario, no fue tu fin, sino el inicio de una vida más profunda en Dios. Razón número 5. El aislamiento te prepara para tu misión. El aislamiento no es un accidente en el camino de los elegidos, es una preparación meticulosa diseñada por Dios para que estés listo cuando llegue el momento de cumplir lo que Él te ha encomendado. Si miras la historia de los hombres y mujeres que más impacto han tenido en el plan divino, descubrirás que casi todos pasaron por un tiempo de soledad antes de entrar en su misión. No fue un periodo perdido, sino una etapa estratégica donde el Espíritu Santo trabajó en lo profundo de su carácter, su visión y su obediencia. Mira a Moisés, 40 años en el desierto antes de enfrentarse al faraón. O a David, cuidando ovejas en el anonimato antes de ser rey. Incluso Jesús pasó 40 días solo en el desierto antes de iniciar su ministerio. En todos estos casos, el aislamiento fue un taller de formación donde se forjaron la paciencia, la humildad y la claridad de propósito. Dios te aparta no para dejarte vacío, sino para llenarte de las herramientas espirituales, mentales y emocionales que necesitarás cuando estés en el centro de tu asignación. Cuando estás rodeado constantemente de ruido, opiniones y expectativas ajenas, es difícil escuchar la voz de Dios con nitidez. El aislamiento corta esas distracciones y te coloca en un lugar donde tu dependencia de Él se vuelve absoluta. Ya no hay tantos consejeros humanos, ya no hay un coro de voces diciéndote qué hacer, solo está Él, susurrando a tu espíritu, dándote instrucciones claras y directas. Este entrenamiento silencioso es fundamental, porque cuando llegue el momento de actuar, tendrás que moverte con una convicción que no dependa de la aprobación de nadie. Aquí es donde el aislamiento se convierte en un filtro. En este tiempo, muchas personas se alejan de ti,
no porque no importes, sino porque Dios no quiere que esas influencias caminen contigo en la próxima etapa. Esto puede doler, pero es parte del proceso. Lo que no aporta a tu misión no puede viajar contigo. El desierto es un lugar de desprendimiento, y lo que dejes ir aquí te dará ligereza para correr sin estorbos cuando la carrera comience. Durante este tiempo, Dios también moldea tu carácter para que tu misión no te destruya. ¿Qué significa esto? Que muchas personas tienen un llamado grande, pero si no pasan por el proceso de purificación, ese llamado puede volverse una carga que no soporten. El aislamiento fortalece tu resistencia, tu enfoque y tu capacidad para manejar la presión. Aprende a trabajar en el silencio, a sembrar sin que nadie lo vea, y a confiar en que Dios hará crecer lo que plantaste. Este tiempo de soledad también es una etapa de revelación. Dios te muestra cosas que no podrías entender en medio del bullicio. Ideas, visiones y estrategias que parecerían locuras para otros, pero que en la intimidad con Él toman forma y se convierten en planes claros. Es un laboratorio espiritual donde el Espíritu Santo te enseña cómo moverte en lo sobrenatural, cómo discernir señales y cómo reconocer cuando es tiempo de avanzar o esperar. No subestimes lo que Dios hace contigo en el anonimato. Muchos quieren llegar a la plataforma, pero no están dispuestos a pasar por el taller oculto. El aislamiento te enseña a servir sin reconocimiento, a obedecer sin aplausos y a perseverar incluso cuando parece que no hay progreso. Esta es la verdadera escuela de liderazgo espiritual, aprender a caminar con fe incluso cuando tus pasos no tienen espectadores. Y cuando llegue el día en que Dios te saque de ese aislamiento, no saldrás siendo la misma persona que entró. Saldrás con un corazón más alineado, una visión más clara y una autoridad espiritual que no se gana con títulos ni posiciones, sino con intimidad y obediencia. Otros notarán que hay algo diferente en ti, aunque no sepan explicar qué es. Esa diferencia es el fruto del tiempo que pasaste a solas con el Creador, escuchando, aprendiendo y preparándote. Así que si hoy te sientes apartado, sin compañía y fuera del radar de todos, no pienses que es un castigo. Es un entrenamiento personalizado. Dios está afinando cada área de tu vida, puliendo tus dones y corrigiendo tus debilidades para que cuando te ponga frente a tu misión, nada te detenga. Este tiempo es sagrado. No lo desperdicies deseando que termine rápido, más bien, exprímelo, busca su propósito, y deja que el Espíritu Santo complete la obra que comenzó en ti. Porque cuando finalmente te envíe, no irás solo, irás con la fuerza de quien ha sido formado en el silencio, la claridad de quien ha escuchado directamente a Dios, y la autoridad de quien ha pasado por el fuego y ha salido más puro. El aislamiento es, en realidad, el regalo más grande que puedes recibir antes de tu misión. Razón número 6. El aislamiento profundiza tu dependencia de Dios. Hasta que no te quedas sin nada a que aferrarte, no descubres lo suficiente de Dios. Esa es una verdad que, aunque suena dura, solo quienes han pasado por temporadas prolongadas de soledad, incomprensión y aislamiento la pueden entender en lo más profundo. El aislamiento es como un desierto, no hay ruido que distraiga, no hay multitudes que te aplaudan, no hay manos humanas que siempre estén para sostenerte. Y, en medio de ese silencio y de esa ausencia, tu corazón empieza a buscar con más desesperación y honestidad el rostro de Dios. Es ahí donde comienzas a entender que muchas de las cosas en las que antes confiabas eran solo muletas temporales. Tal vez confiabas demasiado en tu propia capacidad, en tu reputación, en tus recursos o incluso en personas que parecían incondicionales. Pero cuando todo eso se retira y quedas solo, te das cuenta de que no eran tan estables como creías.
El aislamiento es la manera en la que Dios nos lleva a un punto donde nuestra única opción es mirarlo a Él y decir, Señor, si tú no me sostienes, no puedo seguir adelante. Piensa en Elías, el profeta que, después de grandes victorias, terminó huyendo al desierto, agotado y con miedo. Allí, bajo un arbusto, pidió morir. Pero en ese mismo lugar, cuando todo parecía perdido, fue donde Dios le envió comida, descanso y una dirección nueva. El desierto de Elías no fue su final, sino el lugar donde aprendió que la provisión y la fuerza no venían de sí mismo, sino de aquel que lo llamó. En tu aislamiento, puede que sientas que has perdido el control. Y es verdad, lo has perdido. Pero esa es precisamente la invitación de Dios, que sueltes el control que nunca fue realmente tuyo y descanses en Él. Porque la dependencia genuina no se construye cuando las cosas marchan bien, sino cuando no tienes nada más que fe. A veces, el aislamiento también desnuda tu corazón. Te muestra áreas donde tu confianza estaba mal puesta. Te obliga a reconocer que quizá tu seguridad estaba en lo que podías ver y no en lo que Dios había prometido. Y aunque duele, es una cirugía espiritual necesaria. Dios corta lo que estorba para que tu raíz pueda hundirse más profundamente en su amor y su fidelidad. Este tiempo no es un castigo, es un entrenamiento. Así como un soldado pasa semanas de instrucción aislado del mundo para aprender a sobrevivir y obedecer a su comandante, tú estás siendo entrenado para depender de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aquí aprendes a escucharle en susurros, a seguir su voz sin confirmaciones humanas, a caminar por fe y no por vista. Y cuando empieces a experimentar esta dependencia, algo cambia, ya no temes tanto al futuro, porque sabes que tu sustento no depende de las circunstancias. Puedes tener mucho o poco, estar rodeado de gente o solo, y seguir confiado. El apóstol Pablo lo dijo con claridad, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa lección no se aprende en la comodidad, se aprende en el aislamiento. En esta temporada, Dios quiere que tu fe pase de ser teórica a ser vivida. Que no solo digas que confías en Él, sino que realmente vivas como si Él fuera suficiente. Y esto es crucial, porque llegará un momento en tu misión donde las multitudes pueden abandonarte, las puertas pueden cerrarse, y solo la certeza de que Dios está contigo te mantendrá firme. Recuerda que en el aislamiento no estás olvidado, estás reservado. No estás abandonado, estás apartado para algo mayor. Y en este tiempo, Dios está afinando tu oído, fortaleciendo tu espíritu y enseñándote a depender solo de Él. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, solo en ti confío, si crees que estas palabras están hablando a tu vida. Si alguna vez sentiste que Dios fue tu único sustento en medio de la soledad, cuéntalo, porque tu testimonio puede fortalecer a alguien más que hoy esté en esa misma batalla. Y si quieres recibir más mensajes que te ayuden a caminar firme en la fe, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y comparte este video con alguien que lo necesite. Juntos, estamos aprendiendo a depender del Dios que nunca falla. Tu aislamiento no es tu ruina, es tu raíz. Dios no te está dejando de lado, te está enseñando a vivir conectado a Él de una forma que nada ni nadie podrá romper después. Y cuando salgas de este desierto, tu fe no será la misma, será más firme, más pura y más fuerte que nunca. Porque en el silencio, descubriste que Él siempre estuvo ahí, sosteniéndote con su mano. Razón número 7. El aislamiento te alinea con la perspectiva eterna. Cuando el aislamiento toca tu vida, tu primera reacción puede ser buscar desesperadamente una salida, un atajo o una compañía que alivie el peso de la soledad.
Pero lo que muchas veces no vemos al principio es que ese tiempo apartado es una herramienta de Dios para cambiar nuestra mirada. En el día a día, tendemos a vivir enfocados en lo inmediato, los problemas de esta semana, las cuentas de este mes, los conflictos que tenemos que resolver mañana. Nuestra visión se reduce al horizonte de lo temporal. Sin embargo, cuando Dios permite el aislamiento, está llamándote a levantar la cabeza, a mirar más allá de los límites de este mundo y a conectarte con la eternidad. Es en ese espacio de quietud donde empiezas a comprender que lo que hoy parece tan urgente tal vez no tenga peso en la eternidad, y que lo que muchas veces ignoras, como tu carácter, tu fe, tu obediencia, es lo que realmente trasciende. Cuando no tienes a tu alrededor las distracciones que antes llenaban tu agenda y tu mente, surge un silencio que al principio incomoda, pero que luego se convierte en un canal donde el Espíritu Santo te enseña a ver las cosas como Dios las ve. Piensa en Moisés, quien pasó 40 años en el desierto de Madián antes de recibir su llamado para liberar a Israel. A ojos humanos, ese tiempo parecía un desperdicio. Pero en la perspectiva de Dios, fue el periodo perfecto para que Moisés dejara de mirar solo lo que tenía frente a él y comenzara a entender el plan divino que abarcaba generaciones. Lo mismo ocurre contigo, tu aislamiento no es un punto final, es un ajuste de enfoque. Cuando empiezas a ver con perspectiva eterna, los fracasos dejan de ser fracasos, porque entiendes que Dios los usa para moldearte. Las pérdidas dejan de ser finales trágicos, porque ves que forman parte de un propósito mayor. Incluso los retrasos y las oraciones aparentemente no contestadas cobran un nuevo sentido, porque sabes que tu historia no termina aquí, y que hay una realidad más grande que esta vida. Este cambio de enfoque es liberador. La ansiedad se debilita porque ya no mides tu valor por lo que logras hoy o por lo que los demás piensan de ti. El miedo pierde fuerza porque sabes que tu futuro está asegurado en Cristo. Y lo que antes parecía urgente y angustiante, ahora se filtra a través de la pregunta, ¿esto tendrá valor en la eternidad? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena perder tu paz por ello. El aislamiento te enseña también a valorar lo que sí permanece. Te recuerda que la fe, la esperanza y el amor no se marchitan. Que el carácter que Dios está formando en ti es más importante que cualquier éxito visible. Que las semillas que siembras en obediencia, aunque nadie las vea ahora, darán fruto en la eternidad. Y aunque tu entorno no cambie de inmediato, tú ya no eres el mismo. Has aprendido a caminar sin depender de los aplausos o la validación humana, porque tu meta está puesta más allá de esta vida. El apóstol Pablo lo expresó con claridad cuando dijo, nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esa es la esencia de la perspectiva eterna, aprender a medir tu vida no por lo que se ve ahora, sino por lo que Dios está construyendo para siempre. Si hoy te encuentras en aislamiento, no lo desperdicies en quejas o en buscar salidas apresuradas. Usa este tiempo para pedirle al Señor que te permita ver tu vida como Él la ve. Que te muestre qué cosas son realmente importantes y cuáles son solo distracciones. Que te enseñe a vivir cada día con la eternidad en mente, para que cada decisión, cada palabra y cada acción tengan un peso eterno. Porque cuando tu corazón se alinea con la perspectiva eterna, todo cambia, las heridas sanan más rápido, el propósito se vuelve más claro y tu fe se fortalece de una manera que no se tambalea con las tormentas del presente. El aislamiento ya no se siente como un castigo, sino como una etapa de entrenamiento para vivir con una visión que no se agota en esta tierra, sino que trasciende hasta la gloria de Dios. Hay momentos en la vida en los que mirar atrás duele y mirar hacia adelante asusta.
Quizá ahora mismo te encuentres en ese punto donde el aislamiento, la soledad o el silencio parecen haber cubierto cada rincón de tu camino. Te preguntas por qué Dios permitió que todo se quedara quieto, por qué personas se alejaron, por qué oportunidades se cerraron y por qué, de pronto, el ruido del mundo fue reemplazado por un silencio incómodo que te obliga a escuchar el latido de tu propia alma. Y ahí, en medio de ese aparente vacío, comienza a suceder lo más profundo. Dios empieza a moldearte de adentro hacia afuera. El aislamiento no es una casualidad. No es un castigo. No es señal de que fuiste olvidado. Todo lo contrario, es una etapa estratégica que el Señor utiliza para protegerte, depurarte y prepararte para algo mayor de lo que puedes imaginar. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, primero te aparta del ruido para que aprendas a reconocer su voz por encima de todas las demás. Y aunque a veces duele, el silencio se convierte en el lugar donde la fe deja de ser un concepto aprendido y pasa a ser una certeza vivida. Quizá no lo veas todavía, pero cada lágrima derramada en soledad, cada noche en la que oraste sin recibir respuesta inmediata, cada vez que sentiste que el cielo estaba cerrado, fueron momentos en los que Dios estaba trabajando en ti de manera invisible. La fe no crece cuando todo es fácil, la fe se fortalece cuando no tienes más opción que creer. Y en ese espacio silencioso, aprendes que tu dependencia no puede estar en la gente, en el dinero o en las circunstancias, sino en la presencia fiel de Dios. Mira hacia la Biblia y encontrarás un patrón. José fue apartado en una cárcel antes de gobernar Egipto, Moisés fue llevado al desierto antes de liberar a su pueblo. David fue escondido entre ovejas antes de enfrentar a Goliat, incluso Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. El aislamiento siempre precede a la asignación. Dios no desperdicia el dolor, y mucho menos el silencio. Y sí, es normal que en medio de este proceso la duda toque la puerta. Es normal que te preguntes si de verdad estás avanzando o si simplemente estás estancado. Pero Dios quiere recordarte algo hoy: el tiempo que pasas en lo secreto nunca es tiempo perdido. Es en ese lugar oculto donde el Señor fortalece tus raíces espirituales, donde te enseña a vivir no por vista, sino por fe, donde te equipa con las herramientas que necesitarás para sostener lo que viene. Porque no se trata solo de recibir la bendición, sino de tener la madurez espiritual para administrarla. Y esa madurez no se forja en la comodidad, sino en la dependencia. Lo que hoy sientes como aislamiento, mañana lo recordarás como el taller de Dios, donde tu carácter fue refinado, tus prioridades fueron alineadas. Y tu corazón fue preparado para cargar con un peso de gloria que antes no habrías podido soportar. Entiende algo: las personas que fueron apartadas de tu vida en esta temporada no se fueron por casualidad. Dios escuchó conversaciones que tú no escuchaste, vio actitudes que tú no viste, y decidió protegerte de vínculos que no te convenían para tu propósito. No te aferres a lo que Él ya decidió soltar. Confía en que lo que viene será mejor que lo que perdiste. A veces pensamos que la bendición de Dios siempre viene en forma de algo que recibimos, pero muchas veces la bendición también llega en forma de algo que perdemos. Ese vacío que ahora sientes, Dios lo llenará con algo nuevo, algo que traerá vida, propósito y dirección. Y aunque el enemigo intente convencerte de que este aislamiento es tu final, la verdad es que es tu comienzo. El diablo no pelea contra lo que no tiene potencial. Si estás bajo ataque es porque llevas un llamado que provocará impacto en el reino de Dios. Por eso, en lugar de quejarte, comienza a ver este tiempo como una preparación de alto nivel. Cada día en silencio es un día en el que Dios escribe estrategias en tu espíritu, aun cuando tú no te des cuenta. Así que, en vez de preguntarte, ¿por qué a mí?, empieza a decir con humildad y apertura:
Señor, muéstrame lo que quieres que aprenda aquí. Esa oración, aunque parezca pequeña, tiene el poder de cambiar por completo tu perspectiva. Porque cuando tu mirada deja de enfocarse en la incomodidad del momento y empieza a enfocarse en el propósito eterno, el aislamiento deja de ser un peso insoportable y se convierte en un privilegio sagrado. Este tiempo, que ahora parece largo y silencioso, está formando en ti una sensibilidad espiritual que antes no tenías. Es como si Dios estuviera afinando los instrumentos de tu alma para que puedas escuchar con claridad incluso el susurro más suave de su voz. Aprenderás a discernir cuando es Él quien habla y cuando es solo tu propia voz o incluso el ruido confuso de tu entorno. Esa claridad no se obtiene en medio de multitudes, se forja en la soledad, donde no hay otra distracción más que su presencia. Vendrán días en los que tendrás que tomar decisiones cruciales y, gracias a este tiempo, ya no dependerás de la aprobación de otros ni de la validación externa para dar el siguiente paso. Habrás aprendido a caminar guiado por convicciones y no por emociones pasajeras. Y cuando Dios finalmente abra la puerta que ha estado preparando para ti, no entrarás inseguro ni temblando de miedo, sino con la certeza profunda de que Él mismo te formó y te capacitó para ese momento. Y aquí está lo más hermoso y liberador: cuando llegue el día de tu asignación, todo lo que ahora no entiendes tendrá un sentido perfecto. Verás el rompecabezas completo y notarás que cada pieza encajaba de manera exacta. Mirarás atrás y agradecerás el aislamiento, porque descubrirás que, sin él, no habrías tenido la fuerza para soportar la carga, la visión para entender la misión, ni la fe para sostener lo que hoy Dios quiere entregarte. Lo que ahora se siente como un capítulo silencioso y, tal vez, doloroso, se transformará en el testimonio más poderoso y edificante de tu vida. Por eso no te desesperes si tu temporada actual no luce como lo habías planeado. Recuerda que muchas veces nuestras expectativas son limitadas, pero los planes de Dios son infinitamente más grandes. Él escribe en líneas que a nosotros pueden parecernos curvas, torcidas o incluso sin sentido, pero que son perfectamente rectas en su diseño eterno. Él no llega tarde, ni se equivoca, ni improvisa. Lo que te prometió, lo cumplirá, y mientras tanto te prepara con precisión para que, cuando llegue el día, no solo estés listo para recibir, sino también para permanecer firme. El aislamiento, aunque a veces se sienta como una prisión, en realidad no es un muro que te encierra, es un puente que te lleva a tu destino. Cada paso que das sobre ese puente, aunque ahora parezca repetitivo o silencioso, te acerca un poco más a lo que Dios soñó para ti incluso antes de que existieras. Ese puente, aunque solitario, está lleno de enseñanzas, y cada tabla que lo compone es una lección aprendida, una oración contestada, una batalla interna ganada. Cree esta verdad: no estás solo. Aunque las voces a tu alrededor se apaguen y las manos que solían sostenerte ya no estén, la voz de Dios sigue hablando en lo más profundo de tu corazón. Y muchas veces, es precisamente en el silencio cuando sus palabras resuenan con mayor fuerza. Aprende a disfrutar ese espacio como un tiempo de entrenamiento espiritual, porque lo que Él está depositando en ti ahora, nadie podrá quitártelo después. Quiero que hoy grabes en tu alma esta verdad: el aislamiento es temporal, pero el fruto que dará en tu vida será eterno. No es un tiempo perdido, es un tiempo invertido en tu formación. Por eso, mantente firme, aunque no veas resultados inmediatos. No bajes la guardia, aunque sientas cansancio. Y, sobre todo, no pierdas de vista que esta etapa no es el final, sino la antesala de algo grande, algo que no se podría sostener sin la madurez y la fortaleza que ahora estás adquiriendo. Imagina por un momento que Dios te está confiando un tesoro. Ese tesoro no puede ser entregado a alguien que todavía no sabe administrarlo,
porque se perdería. El aislamiento es el proceso en el que Él te enseña a cuidar, valorar y proteger lo que vendrá. Y cuando lo recibas, sabrás que fue el tiempo en soledad lo que te dio las herramientas para no desperdiciarlo. Así que, en vez de resistirte, empieza a colaborar con lo que Dios está haciendo. Cada día pregúntale, Señor, ¿qué más quieres mostrarme hoy? Camina con la expectativa de que incluso en las horas más silenciosas, Él sigue trabajando. Porque este tiempo no es un paréntesis, es parte del capítulo más importante de tu historia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios me está preparando para algo grande. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.